Bueno, damos gracias al Señor, porque Dios es bueno para con todos nosotros. Bueno, ¿qué Jesús predico? ¿Qué queréis que Jesús predique? Del Señor, ¿no? Amén. Bueno, pues vamos a hablar algo en esta tarde que puede ser que no esté sucediendo, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo hay muchas etapas en nuestra vida delante del Señor. Amén. Y las etapas es, cada etapa es una experiencia convivida con Dios. Amén. La que nos hace crecer, madurar o caer en el error, en el fracaso. Y todo eso pues necesitamos muchas veces, queridos hermanos, que Dios venga hablando. ¿Cuánto quieren esta tarde que Dios venga hablando a su vida? Amén. Yo en esta tarde te voy a hablar cuál es el significado del silencio de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el significado del silencio de Dios? Esa es una etapa que tenemos que vivir cada uno de nosotros que estamos delante del Señor. Hay un salmo, queridos hermanos, muy precioso en las Santas Escrituras, el cual muchos conocen, queridos hermanos. Y es el músico principal, ¿verdad?, que es el Salmo de David, que es el 22:1, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de la palabra de mi clamor? Es tremendo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es tremendo. Amén. Es que ¿a cuántos le ha pasado eso? Amén. Que parece ser que no está Dios en nuestras vidas. Parece ser como Dios, nos metemos en nuestro cuarto, empezamos a buscarle y no sentimos la presencia del Señor. No sentimos como otras veces que nos ponemos y sentimos que el Señor nos invade, queridos hermanos. Pero no es porque haya silencio, Dios deja de estar, sino que Dios sigue estando. Amén. Amén. Aunque estemos, hermanos, mire, David estaba pasando, queridos hermanos, una situación, pues, adversa y creo que muy mala. Amén. Y puede ser, queridos hermanos, porque hay dos motivos de los que escriben y pueden decir que puede ser, queridos hermanos, cuando es una gran persecución detrás de él, de Saúl, o puede ser por la traición de su propio hijo, que quiere invadir el reino, quitarle el trono. Amén. Y ahí está angustiado David, queridos hermanos. Y ahí está David, hermanos, aclamando este salmo, queridos hermanos, que estamos leyendo, queridos hermanos, y se pone delante de la presencia del Señor, pero Dios no habla, no le responde, queridos hermanos. Y ahora dice estas palabras tan tremendas, queridos hermanos: Dios mío, ¿por qué aclamo a ti de noche y de día y no hay para mí respuesta? No hay para mí reposo, no hay tranquilidad, hay desosiego. Que la gloria sea para el Señor. ¿A cuánto le está pasando, queridos hermanos? Porque esto no tiene que pasar, no te creas que Dios siempre está hablándonos, está siempre visitándonos. No, queridos hermanos, hay etapas, hermanos, de nuestras vidas que tenemos que estar ahí delante de Dios, aunque Él guarde silencio. Sabemos que Dios está escuchando y sabe el momento que estamos pasando, queridos hermanos. Amén. Pero ¿saben lo que pasa? Que nos hemos acostumbrado a la dirección del Padre y sin Él no podemos vivir, queridos hermanos. Los que viven en Dios,
Aún mire, cuando la cosa no marche bien, los que aman a Dios, aunque todas las cosas le marchen a bien, depende de Dios. Aunque las cosas nos vayan torcidas, también dependemos de Dios. A cuando nos toca perderlo todo, queridos hermanos, también dependemos de Dios. Amén. Porque Dios está ahí, queridos hermanos. Dios no puede dejar de estar delante de nosotros. Y ha prometido en su palabra a sus discípulos cuando empieza a instruirlos, queridos hermanos, cuando ellos siempre estaban con Él, cuando ellos le seguían, cuando ellos se habían habituado a estar con Él, queridos hermanos, habían dejado sus negocios, habían dejado su familia, habían dejado sus casas, porque Jesús no tenía casa. Amén. Y para estar con Jesús, ¿qué tenía que hacer los demás? Vivir como si no tuviesen casa, para estar en el lado de Jesús. Jesús no tenía ningún negocio, porque negocio es cuando lo tiene activo. Jesús predicaba la palabra del Señor, predicando en aldeas, en todos los sitios, queridos hermanos, que había necesidad. ¿Y sabes qué le dice el Señor cuando va a comisionarlos, queridos hermanos? Le dice una palabra tremenda. Amén. Que son promesas que Dios le da, amén, a sus discípulos. Y le dice: yo estaré con vosotros hasta 3 meses, hasta 1 año. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo yo estaré con vosotros. Amén. Y ellos iban a predicar la palabra. Aunque había enfermo, la comisión que había recibido y el poder de Dios era que fueran sanados, queridos hermanos. Donde había necesidad, queridos hermanos, predicaban la palabra. Donde había demonios y gente poseída o procesa, queridos hermanos, Él dice que eran limpios, queridos hermanos, le había dado esa autoridad. Y aunque Jesús no estaba presencialmente, corporalmente con ellos, pero estaba con ellos en cada momento, queridos hermanos. Igual que Dios también está contigo. Ay, qué poquito. Ay, qué poquito. Dios está conmigo, ¿eh? Dios está conmigo. Yo lo afirmo en mi vida. Y le digo a Satanás que hermano lo reprenda por mucho que quiera traer y que quiera hacerme ver. Le digo que Jesús está conmigo. Amén. Puede haber quejas, sí, hermanos. Las quejas puede haberlas. Decía Habacuc, el profeta Habacuc, querido hermano, veían, hermanos, la dejadera que había en el pueblo de Judá y que todos se habían corrompido, queridos hermanos. Y ahora dice, cuando dijo: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oyes? Daré voces a ti a causa de la violencia y no hay salvación. ¿Cómo podemos seguir este estado, queridos hermanos? Pero se cree que porque Dios no actuaba, Dios no estaba en ese lugar. Dios no estaba escuchando a Habacuc. Dios estaba escuchando a Habacuc, queridos hermanos. Amén. Y estaba viendo la injusticia que se estaban cometiendo, queridos hermanos. Así, queridos hermanos, cuando usted también, o cuando yo estemos delante del Señor y parece ser que el Señor nos está escuchando, el Señor está escuchando. Amén. Amén. Y si Dios no está escuchando, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? La respuesta de Dios. Pero no es cuando usted quiera, sino cuando Él quiera. Porque a Dios nadie le traza los pasos. A Dios nadie de la tierra podrá aconsejarlo para cambiar de pensamiento. Porque dice el Señor: el hombre no se puede comparar conmigo en nada. Porque tus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos, ni tus caminos
son mis caminos. ¿Qué le quieres tú aconsejar? ¿O qué le quieres tú envolver a Dios? ¿Que se implique Dios en nosotros? ¿O nosotros nos tenemos que implicar a Dios? Nosotros tenemos que implicarnos con Dios. Amén. ¿De qué forma? De la forma que Él quiere, queridos hermanos. En la obediencia. Amén. ¿Cuántos son obedientes? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo podemos ser obedientes? ¿Hasta dónde? ¿Obediente hasta dónde? Porque hay limitaciones en nosotros. Puede ser hasta que mi negocio vaya bien. Otro puede decir hasta que mi matrimonio vaya bien. Otro puede decir hasta que mis hijos vayan bien. Hasta que la hipoteca me vaya bien. Pero no. Nosotros no somos los que nos adaptamos a las cosas terrenales, queridos hermanos. Porque Dios no está para jugar ni repartir los bienes. Dios está para traernos vida y vida en abundancia, queridos hermanos. ¿Sabes que vino un hombre diciéndole al Señor? Señor, te ruego que tú le digas a mi hermano que reparta sus bienes conmigo. Y le dice el Señor, ¿y cuándo me habéis puesto vosotros, entre vosotros, como juez repartidor? Yo no he venido a repartir ganancias, yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Y lo que había perdido se llama usted y me llamo yo, hermano, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la misericordia del Señor y al silencio de Dios, querido hermano. Porque ¿cuánto tiempo de silencio hubo antes de venir Cristo? Desde Malaquías. 400 años. ¿Cuánto? 400. ¡Qué silencio había, hermanos! ¿Y el pueblo qué pasó con el silencio? Cuando hay silencio, empieza uno a tomar determinaciones que no son buenas. Cuando hay un silencio, hay desesperación. Cuando hay silencio, empieza a planear tus propios planes. Si Dios no me habla, yo voy a hacer. ¿Qué podía haber hecho el pueblo? Se corrompió totalmente, hermanos. Pero tuvo que aparecer en el silencio, tuvo que aparecer el Cordero inmolado, querido hermano. Amén. El Cordero de Cristo, hermanos. A los 400 años vino el Señor y ha sido el silencio más largo de toda la historia, pero ha sido el más grande potencia de todos los tiempos que ha marcado tiempo y fecha, queridos hermanos. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nació para salvarnos. Amén. Así, queridos hermanos, en esta tarde habrá gente que esté diciendo, Señor, tú no me tienes en cuenta, pero Dios sí te tiene en cuenta a ti. Señor, tú no cuentas conmigo, pero Él sí cuenta contigo. Amén. Muchas veces nos vemos desplazados. Nos vemos desplazados, mire, nos podemos ver desplazados porque la carne es mala y el enemigo peor. Amén. Es decir, la tierra, lo que le eches, acoge. Tú a la tierra la labras y la semilla que le eches, esa va a brotar. Nosotros somos esa tierra. Si echamos la semilla de Dios, nacerá las cosas de Dios. Pero como venga Satanás y siempre cizaña, no te preocupes que de una noche al día ya ha nacido la cizaña. Eso dice la palabra. La palabra dice que hubo un padre de familia que labró y sembró buena semilla. Sembró el trigo. ¿Y a dónde qué hicieron? Llegó la noche y se echaron a dormir. Cuando se levantaron, dice, los criados y los hijos se dieron cuenta. La juventud no se dan cuenta de las cosas importantes, pero los cabezas, los padres, nada más que levantarse, mira el campo y dice, alguien sembró cizaña. Y dicen los jovencitos, vamos a arrancarla, que tenemos vigor
Tú no. Vamos nosotros, vamos a arrancar. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el padre? Tranquilos. Dejadla que crezcan. Que en su tiempo se segará el trigo a un lado y la cizaña a otro. La cizaña será quemada y el trigo será encerrado en los graneros de Dios. Tranquilo, que en la iglesia hay también cizaña, queridos. ¿Amén? Pero también hay trigo de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor está siendo sembrada en esta tarde en nuestras vidas. ¿Cuánto están recibiendo la bendición del Señor? ¿Cuánto están recibiendo? Amén. La palabra del Señor se recibe aún en el silencio. Amén. En el silencio, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice Isaías, esto es palabra de Dios al pueblo de Israel. Y le dice, queridos hermanos, y mira que Israel había cometido imprudencias y muchas veces, habiéndole dado la espalda a Dios, aún está Dios en su silencio, hermanos, pero cuando tiene que hablar, habla por lo derecho y habla al mundo entero, queridos hermanos. Y dice en Isaías 41:10, Él declarará, no temas, porque yo estaré contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En ese verso no hay, hermanos, no hay nada que pueda impedir la declaración de este texto. No hay, hermanos, por así decirlo, como un trato. Si tú me eres o tú te santificas, aquí dice, yo seré tu Dios. Amén. Así, firmemente, hermanos, al pueblo de Israel le dice, aunque ustedes os rebeléis contra mí, aunque ustedes sudéis la huerta, yo seguiré siendo el Dios de Israel, querido hermano. Yo estaré con vosotros. Y en esta tarde la palabra del Señor lo está diciendo a nosotros, a mí el primero, pero déjame también decirte que a usted también. Amén. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Muchas veces con nuestros hechos negamos a Dios. Con nuestros hechos le damos bofetadas al Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? Que después el Señor, cuando viene hablándote a tu vida. ¿A cuánto le está hablando Dios en esta tarde? Amén. Está diciendo que es a ti, no es el de al lado, es a ti. Que no es tu estado el que me hace estar cerca, porque hay muchos que se creen que por orar 3 veces al día Dios está más cerca de él, o por ayunar está más cerca de él. No, queridos hermanos, no ores, no ayunes, Dios siempre está cerca de ti. Amén. Dios está cerca de ti. Si te lo crees, te lo quieres creer, di amén. Dios está cerca de mí, queridos hermanos, tal como soy, queridos hermanos. Porque sabe Dios que nuestro corazón ha creído en aquel que nos amó. Amén. A veces tenemos más fuerza, otras veces menos fuerzas. Pero Él sigue teniendo la misma fuerza que cuando le conocimos. Amén. Sigue el Dios que no cambia. El Dios que no cambia de sombra, de variación. No hay sombra de variación en Él. Él sigue siendo el mismo hace 20 años que hoy. Sigue siendo el mismo. El Dios todopoderoso. Dice, queridos hermanos, la palabra del Señor, como estuve con José en el calabozo, también está contigo el Señor. A veces, hermanos, decimos, ¿qué es en el calabozo?
¿A dónde estaba Jesús? José? En el calabozo. ¿Qué es un calabozo? ¿Qué es un calabozo? Una cárcel. Algo que está sujeto, encerrado. Hay muchos dentro de la iglesia que también están presos. Que están presos, pero ahí está Dios. En esa prisión que tú mismo has caído como José, pero Dios está contigo. No sé si lo estás entendiendo. En la condición que te encuentres, si tú eres leal con Dios, Dios está contigo. Amén. José estaba en el calabozo. Dice, como Elías estaba en la cueva. Dios estaba con Elías. En una cueva. ¿Qué está hablando de cueva? Está hablando, queridos hermanos, que se había ocultado por los temores. ¿Cuánto hay escondido en las cuevas con temores? Pero Dios está contigo, querido hermano, en esta tarde, querido hermano. No es la condición nuestra la que nos hace estar cerca de Dios, sino es la condición de Dios que se ha acercado a nosotros, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, tenemos un Dios tan grande. Y como Pablo estuvo en la prisión, así también Dios está con nosotros. Amén. Como estuvo también con todos los hombres de Dios, así Dios también está contigo, queridos hermanos. Muchas veces miramos y queremos que todo nos salga a bien, que vivamos lo más tranquilo. Ayer predicaba en Santa Fe y decía esta expresión: por ser cristianos no te va a ir mejor la vida. Económicamente me refiero. Amén. Porque hay muchos que se creen que con venir al Señor Dios te va a arreglar la hipoteca, te va a regalar un coche, que te vas a comprar una casa, que Dios... Si eso fuera así, el mundo entero vendría y no sería por amor a Dios, sería por amor a sí mismo. Porque si Dios al que viene lo bendice de esa forma, entonces vendrían, porque dicen los cristianos son los mejores, son los más ricos. No, hermano, no te confundas. No te confundas. Porque Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de los señores, ¿dónde nació? En un pesebre. Nació de su madre, en un pesebre, ¿no? En un estado, porque no tenía otro lugar. Amén. No fue en una posada, que eso hubiera sido lo más habitual. Hoy en día, ¿verdad? Pues hay una mujer que va a dar luz, e incluso si le pillas en la calle, lo mete uno en su propia casa para que dé la luz. Pero al Señor, en un estado. Y él decía una palabra. ¿Quién dice la gente que yo soy? Uno decía Elías, Zacarías, algunos de los profetas, de los que ya se habían muerto. Y dice, por revelación del Espíritu Santo. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Amén. Y le dice el Señor, mi carne, mi sangre te la ha revelado. Pero yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo dónde recostar mi cabeza, queridos hermanos. Pero seguiría siendo el Cristo glorioso. Amén. Donde estaba la necesidad, ahí estaba Él. Estaba para levantar al caído. Estaba para darle de comer al hambriento, estaba para sanar las sanidades, estaba para suscitar a los muertos, queridos hermanos. Nosotros podemos ser ricos, pero a veces nos inclinamos que queremos
las riquezas humanas. Queremos tener una buena posición, queremos tener una buena casita, queremos tener un buen negocio, queremos tener tantas cosas. Y el Señor no tenía ni coche, no tenía ni un borriquito. ¿Sabes que la entrada triunfante a Jerusalén con qué entró? Con un hijo, con un pollino, y no era suyo. Le dice a sus discípulos: ir desatar a ese pollino que estará atado en tal sitio. Y si se dice algo el dueño, decirle que lo necesita el Señor. Que la gloria sea para el Señor. Tú lo que necesites, no esperes en la gente. Tú cuando quieras ser usado, déjate en las manos de Dios, porque Dios manda en todo, porque dice el Señor: mío es el oro y la plata. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Y yo estoy contigo, no necesito nada más que Jesús que esté con nosotros, y lo que necesites, Dios te lo va a dar, querido hermano. Amén. Yo te puedo contar experiencias que he pasado, que he visto la misma mano de Dios. Y yo muchas veces me desvelaba, muchas veces pierde uno el sueño, pero en el momento, en la hora que se tenía que vencer, en ese mismo momento, de una manera o de otra, Dios abría la puerta y siempre lo ha sacado. Amén. Gloria al nombre santo de Dios. Y el Señor le dijo claramente: yo estoy con vosotros. Esto fue a los que mandó a predicar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas promesas no faltarán en ninguno de nosotros, queridos hermanos. Estará siempre con todos nosotros. Jesús comisionó a estos discípulos, queridos hermanos, con esta bendición que también nos alcanza a nosotros, queridos hermanos. Porque nosotros somos apóstoles, no. Porque hay muchos que confunden. Quieren ser apóstoles, pero para ser apóstoles hay que empezar por ser discípulos. Y hoy en día es imposible de poder ser apóstoles. Y usted dirá, me pregúntame si lo quiere saber, ¿y por qué no? No lo queréis saber, pues pasamos. Cuando Jesús estaba... Pasamos. Si eso ninguno de aquí queremos ser apóstoles. Amén. Pues pasamos. Pasamos la partida, ¿verdad? Bueno, pues... No podemos ir, queridos hermanos, porque usted cree que Jesús tiene necesidad de aclamar. ¿Él tenía necesidad de aclamar? No. Pues lea usted más la Biblia, que sí. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dice y dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Amén. Él lo dijo. ¿Y usted cree que el propio Cristo puede usar esa expresión? No estaba en la condición de David, queridos hermanos. No estaba en la condición de la presión de la que estaban persiguiendo para darle muerte o que le querían quitar el trono. Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y dice: Dios mío, coge la frase de los Salmos 22, queridos hermanos. Y dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Hay un motivo, queridos hermanos, de clamor. ¿Y sabe por qué? Porque cargó con todo el peso de la humanidad de pecado, queridos hermanos.
y la llevó a la cruz, queridos hermanos, y la tuvo que presentar delante del Padre. Y cuando el Padre empezó a ver en la carga, querido hermano, que cogió en él, el Padre no lo pudo abandonar, pero sí le dio la vuelta. Queriendo decir, Dios se dio la vuelta como dejándolo solo, y dice: ¿por qué me ha desamparado? Pero ¿saben lo que hizo? Hizo algo glorioso, queridos hermanos. Hizo algo tremendo. Cuando Dios Padre está mirando a Jesús, nos tiene vuelta la espalda a nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Amén. Y para conseguir que Dios Padre se vuelva para mirarnos, tuvo que cargar con todo el peso, toda nuestra culpa, todo nuestro delito, todo nuestro pecado, lo tuvo que coger y presentarse. Entonces el Padre tuvo que hacer: ¿pero por qué me lo presentas así? Y tuvo que darse la vuelta, y darse la vuelta nos miró a nosotros y nos vino limpio con la sangre de Jesús. Él cargó el peso de todos nosotros, hermanos. En ese clamor, nos vemos, hermano, de Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero nunca lo dejó. Amén. Dios nunca te deja. Dios siempre te tiene en su corazón. Por eso, queridos hermanos, vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes delante de Dios, porque hay aquí una palabra, queridos hermanos, que es tremenda. Si un ciego puede decir palabras de que uno con los dos ojos no pueda decirlas, vamos a ponernos de rodillas delante de Dios. ¿Por qué digo estas palabras? Porque Job no conocía a Jesús. Amén. Pero sí conocía a Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes qué dijo? Su mujer venía atacándole, porque sabemos la historia de Job y no quiero entrar a explicarla, sino está en la peor situación, de tal manera que la mujer le dice: hombre, aún sigues siendo fiel a tu Dios. Mira cómo te tiene, te ha quitado los hijos, te tiene con unas almas. Y le dice Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, porque siempre es el Todopoderoso. Si Él quita, hermanos, lo que Él quita, sabe hacerlo. Y Él no se equivoca. Amén. Porque todo esto que nosotros hoy vemos y podemos glorificar a Dios, Job no veía esto. Él veía el sufrimiento y el dolor que tenía. Él no sabía que en el tiempo de hoy íbamos a hablar de Él para comportar y guardar la postura. No, Él no sabía nada de eso. Estaba viviendo una experiencia que ha muerto 10 hijos. Le han quitado todo cuanto tenía. Amén. Y encima y todo le ha venido una sarna. La mujer se pone en contra de él, pero él sigue siendo fiel a aquel que es todopoderoso. A la verdad, la fe necesita estar viviendo delante del Señor en todo tiempo, en toda etapa, queridos hermanos. Cuando Dios nos cante al oído, cuando Dios guarde silencio, cuando Dios no nos mueva para nada, cuando Dios nos meta en la cueva, ahí tenemos que glorificar a Dios, esperar en Dios. Elías llegó a la cueva, se metió y no vino Dios al momento de decirle: Elías, ¿qué hace ahí? Se metió en la cueva y dice, cuando ya estaba en la cueva, no se sabe el tiempo, pero ya estaba en la cueva, le viene diciéndole Dios: Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú en la cueva?
Señor. Siempre hay un motivo. Amén. Siempre tendrá una razón. Pero claro, tus caminos no son los caminos de Dios, ni los pensamientos de Dios son los tuyos. Y a veces nos equivocamos y nos metemos en la cueva y tiene que venir Dios. Y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué voy a hacer aquí, Señor? Han matado a todos tus profetas. Han derribado todos tus altares. Solamente quedo yo. Dice, ¿que quedas tú solamente? No, Elías. Hay 7.000 rodillas que no se han doblado a los Baales, que sigue estando de rodillas delante de mí. Que la gloria sea para el Señor. Y el Señor nos sacará de la cueva y nos enviará otra vez al lugar del campo de batalla. ¿Cuánto quieren esta tarde que el Señor cuente con ellos? Porque vivimos experiencias, a veces hermanos fuertes, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Que la gloria sea para Dios. Bueno, pues yo no quiero seguir más, porque ya seguir sería cansar un poquito. Y yo creo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. Porque guarde silencio el Señor en tu vida. No es el peor momento de tu vida. Puede ser uno de los momentos más bonitos, trato del Señor directamente con nosotros. Amén. Y sea para aflojarnos, para hacernos ver, para resaltar las cosas del Señor y para que nosotros salgamos a la luz. Amén. Inclina tu rostro y damos gracias al Señor por todo cuanto el Señor ha hablado en esta tarde de nuestras vidas. Inclina tu rostro, dale gracias al Señor y dejamos